Bienvenidos a este nuevo encuentro de información médica a su alcance. Les saludo cordialmente con mucho afecto. Soy el doctor Jesús Galarraga Proveyer, médico especialista en enfermedades de los pulmones, o sea, médico especialista en neumología. Hoy les hablaré sobre cáncer del pulmón. El cáncer del pulmón es entre las enfermedades malignas una de las más graves. Y hay que recordar que es la primera causa de muerte en personas fumadoras. El cáncer se forma a partir de células que han perdido su estructura normal y de ese modo pierden también su función normal. Estas células se malignizan, se agrupan de manera desordenada y crecen de forma descontrolada. Este crecimiento descontrolado les confiere la propiedad de invadir y de expandirse. En esa invasión descontrolada, las células malignas pueden alcanzar la sangre y crear siembras a distancia. Esas siembras a distancias es lo que recibe el nombre de metástasis de una tumoración maligna. El cáncer del pulmón, que ya dijimos es la primera causa de muerte de las personas que fuman, es mucho más frecuente después de los 50 años de edad, predomina en el hombre, o sea que el sexo que prevalece es el sexo masculino, y es más común en el pulmón derecho. No obstante, en los últimos años, en las últimas décadas, el incremento del hábito de fumar y la incorporación de las mujeres a trabajo de responsabilidad en los que tienen que inhalar sustancias nocivas, ha habido también un aumento en la incidencia del cáncer del pulmón en la mujer. La clasificación práctica más frecuente y más útil del cáncer del pulmón es el que divide el cáncer del pulmón en tumoración maligna de células grandes en el microscopio y tumoración maligna de células pequeñas en el microscopio. El tumor maligno de pulmón de células grandes constituye el 85% de los casos. Es mejor tolerado, es menos invasivo y es de mejor pronóstico. El tumor maligno de células pequeñas del pulmón es mucho peor tolerado, es muy agresivo, es muy invasivo. De este modo hemos visto pues la clasificación más frecuente, hemos visto en qué consiste el cáncer y la frecuencia, sobre todo la frecuencia por encima de los 50 años de edad. Los factores de riesgo del cáncer del pulmón son el hábito de fumar, la exposición mantenida a la inhalación de sustancias nocivas, especialmente los derivados policíclicos, los hidrocarburos policíclicos que tienen que ver con la combustión del cigarro, la gasolina, el petróleo. Antecedentes familiares de cáncer del pulmón también es importante. Las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso también inciden como factores de riesgo. Y enfermedades crónicas como la tuberculosis, el enfisema, la bronquitis crónica, enfermedades crónicas del pulmón. Los síntomas y signos más frecuentes son tos seca. Esta tos puede convertirse en una tos húmeda y puede ser tos con expectoración de sangre o sin expectoración de sangre. Cuando el paciente expulsa sangre, francamente sangre, sin flemas, hablamos de lo que se conoce en medicina como hemoptisis, que es la expulsión de sangre procedente del interior de los pulmones. Fiebre en el caso de las infecciones. Dolor es otro signo importante de los síntomas y signos de estos pacientes. Ya hemos hablado de la expulsión de sangre, hemos hablado del dolor torácico, el decaimiento, la pérdida del apetito, la falta de fuerza, el paciente se siente con pérdida de la fuerza, pérdida del apetito, decaimiento, malestar general es otro elemento importante, anemia crónica, y muchos de estos pacientes sufren también manifestaciones de ansiedad y depresión. Las complicaciones más frecuentes son la expulsión de sangre por la boca, la insuficiencia respiratoria crónica, el dolor que procede precisamente del sitio donde está el tumor, es decir, del pulmón donde se ha instalado el pulmón. Neumonías a repetición con infecciones secundarias, metástasis, las metástasis de las que ya hemos hablado, que son las siembras a distancia, que en el caso del cáncer del pulmón, pues en este caso que nos ocupa, las más frecuentes son tumor de cerebro, metástasis cerebral, en ganglios linfáticos, en los huesos y en el hígado. Anemia crónica es otra complicación, la disminución de los glóbulos blancos, la disminución de las plaquetas. Estos son elementos también que tienen que ver con el tratamiento de la quimioterapia y de la radioterapia, pero son complicaciones
del cáncer también del pulmón. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico del cáncer del pulmón? Pues la radiografía es un elemento importante. Desde la radiografía de tórax hasta la tomografía computarizada y los modernos equipos para escanear detalles de imágenes de alta precisión. El estudio citológico es importantísimo. El estudio citológico es la búsqueda de células malignas en la expectoración de estos pacientes. Estos pacientes expulsan células malignas a través de la expectoración. La broncoescopía es otro de los estudios básicos porque nos permite a través de la vía endoscópica abordar la tumoración para obtener muestras de biopsia. Es decir, que podemos hacer biopsia, que es al fin y al cabo de elementos que confirma el diagnóstico por vía endoscópica o a través de la cirugía. Tratamiento del cáncer del pulmón. Pues el tratamiento del cáncer del pulmón puede ser preventivo, que consiste en eliminar el hábito de fumar o no fumar, o no haber fumado nunca, lógicamente, y eliminar los factores de riesgo. El curativo, que es la resección quirúrgica del tumor siempre y cuando se haya detectado precozmente. Es decir, tratamiento quirúrgico es prácticamente el tratamiento curativo. Tratamiento paliativo es el tratamiento que consiste en la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y todas esas medidas paliativas que tienen como objetivo reducir el crecimiento del tumor y eliminar o disminuir también el padecimiento. Es decir, tratamiento de las complicaciones, el tratamiento con oxígeno para la insuficiencia respiratoria, antibióticos para las infecciones, el control del sangramiento, analgésicos importantes contra el dolor. Y quiero insistir fundamentalmente en medicamentos ansiolíticos y antidepresivos porque estos pacientes sufren ansiedad y sufren depresión. Quiero recalcar además que es muy importante como parte del tratamiento, la psicoterapia de apoyo individual en estos pacientes, psicoterapia a la familia y psicoterapia a nosotros mismos que estamos sufriendo junto con ellos y además llevamos la procesión por dentro del sufrimiento de estos pacientes. En resumen, hemos visto entonces en qué consiste un cáncer, el crecimiento, hemos visto la clasificación del cáncer del pulmón, los factores de riesgo, los síntomas y signos, las complicaciones, el diagnóstico y el tratamiento. Una pregunta, hay una pregunta. Correcto. Antonio Pamplona. Bueno, ante todo, muchísimas gracias Antonio por tu participación y muchas gracias a todos ustedes los que con cariño y con afecto me dan sus muestras de afecto, mandándome mensajes con comentarios muy interesantes, muy útiles y además me demuestran el interés que tienen en estas presentaciones de información médica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Adelante entonces con Antonio. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer del pulmón? Muy interesante pregunta, Antonio. Bueno, la prevención consiste en eliminar los factores de riesgo, no fumando y eliminando el resto de los factores de riesgo. Pero hay una medida importante que quiero destacar que sería una radiografía de tórax. O sea, hacer una radiografía, estudiar radiológicamente anualmente después de los 50 años a cada persona. Es decir, que toda persona que más de 50 años debe hacerse una radiografía de pulmones una vez al año. De este modo sería una forma de poder detectar la aparición precoz de un nódulo pulmonar que se puede convertir posteriormente en un cáncer. Gracias Antonio. Muchas gracias por tu participación. Muy agradecido, ya repito, a todos ustedes por sus mensajes. Muchas gracias al equipo técnico que hace posible esta comunicación con ustedes y me despido. Hasta un próximo encuentro para desearles que tengan salud, suerte y que sean felices.